Sobre el nombre del San Luis, Río Colorado, existen 5 versiones referidas al bautismo de este pueblo. Hablaremos sobre esas versiones para usted el día de hoy en Culturas del Río Colorado. Producciones Big Fisher presenta Culturas del Río Colorado. desde la antigua creatividad humana hasta cotidianidad presente. Culturas del Río Colorado. Con participación de usted, de ella y de él. Y de todos. Desde la cumbre en dunas del gran desierto de Altar. ¡Empezamos! Tal como les dije, existen 5 versiones bautizando este pueblo. Una dice que fueron Cayetana Granados y 2 familias más que ha sido imposible identificarlas, según dice el autor. Sí, 5 familias fundadoras. Llegaron entre 1906 y 1907. Posteriormente llegó Federico Brito con su esposa Francisca Yepis, trayendo 2 retoños. Brito compró a Cayetana Granados sus tierras, cultivando una milpa a la que le llamó San Luis, por su tercer hijo. Y permaneció el nombre, tal lo escribió el profesor José Rosario García Flores en su folletito Datos históricos y generales de San Luis Río Colorado en 1973. Una segunda versión habla Valdemar Barrios Matrecitos en una entrevista personal con la señora Delfina Osuna de Castro, que estaba próxima a cumplir 90 años, hija de Ramona Domínguez Palma y Jesús Osuna. Reafirmó haber nacido ella en Rancho Andrade. Recordó que cuando era joven llegó el capitán Calles con sus contingente y un numeroso grupo de soldados, y que el comisario lo nombró llamándole José Araiza, y su esposa era una señora llamada Amelia. Dice que se fueron y no supieron más de ellos. Murieron en Tijuana. Los primeros pobladores de San Luis, dijo doña Delfina Osuna de Castro, que fueron Cipriano Domínguez con sus 9 hijos, Cipriano, Luis, Juan, José María y Dionisio, y con sus hijas Gertrudis, Ramona, Rosa y Margarita. Esto lo publicó don Valdemar Barrios Matrecitos en su libro Por las rutas del desierto. Una tercera versión la dice Adolfo Wilhelmi. Hemos de decirles que Adolfo Wilhelmi vino aquí a San Luis en 1917 y dice que en abril de 1917 llegaron aquí con el capitán Carlos Calles Gómez. Vinieron desde Guaymas y desembarcaron a orillas del río Colorado en tierra sonorense. Dice, fuimos siguiendo el bordo del paredón a La Grulla y por último a San Luis en la línea internacional. La misión que traía el capitán Calles era establecer una aduana en Puerto Isabel y reincorporar a sus soldados a la agricultura. Dice que cuando llegaron a San Luis residían 4 familias: la de don Chema Domínguez, Manuel Otero, José Dolores Cuevas y de otro señor cuyo nombre no se acordó. Él
lo toma esos datos y nos los dejó escritos en el libro Periodismo, Teatro y Revolución. Una cuarta versión es la de don Pablo Cuen Angulo, y él escribió que durante 1913 aquí estaba una tribu denominada Cucapá. Hemos de decirle que don Pablo Cuen Angulo llegó aquí a la edad de 18 años. Bueno, pues esta familia Cucapac vivía muy próximo a una familia mexicana, viviendo con su casa al pie del paredón donde entró a la calle Cuauhtémoc con la línea internacional. Ahí era la casa de Jesús Osuna y de su esposa doña Ramona Domínguez. Tenían 8 o 10 hijos. Y este señor Osuna estaba dedicado a la cría de ganado, lo mismo que también José María Domínguez, que tenía ganado en terreno mexicano, pero vivía en Yuma, Arizona. Esos son los datos de don Pablo Cuen Angulo, datos históricos de San Luis Río Colorado. Una quinta versión nos dejó en una entrevista personal con Jesús Castro Osuna, quien vivió en campamento, hijo de don Policarpo Castro López y de doña Delfina Osuna de Domínguez. Dijo: toda mi familia y muchísimos años han vivido aquí, teniendo casas y ranchos ganaderos desde el Golfo y Desemboque hasta arriba de Yuma, Arizona, y próximo a la ribera izquierda del río Colorado. Han venido y llegaron a venir gentes con papeles diciendo ser dueños de estos terrenos, pretendiendo cobrarnos renta. Y algunas veces nos forzaron a pagar la renta, tanto del terreno de la casa donde vivíamos, hasta del agua que bebían nuestros caballos y perros. El último de los propietarios que vino aquí con documentos diciendo ser el dueño fue Guillermo Andrade. Él abrió una pequeña siembra al pie del paredón que le llamó Rancho Andrade. Esta siembra tenía higos, caña de azúcar y algunas verduras u hortalizas. Justamente estaba a la vista de la vieja casa de mi bisabuelo Cipriano Domínguez, que Cipriano estaba casado con la señora María de Jesús Palma, entablado un parentesco muy antiguo con Salvador Palma, el jefe Yuma. Y he de decirles que en ese rancho que se le dio el nombre de Andrade, ahí nació mi mamá, Delfina Osuna Domínguez. Y mis tíos, Luis y Juan, celebraban su santo en el domingo más próximo al 21 o 24 de junio. Se hacía un fiestón en este terreno que se llamaba Rancho Andrade. Pero muerto don Guillermo Andrade el 17 de septiembre de 1905 en la Ciudad de México, nos enteraron del fallecimiento y los residentes en la fiesta del 21 de junio de 1907, ahí el maquinista Cruz Tito López Toro propuso la concurrencia que este rancho se llamara San Luis, pues con vivas y truenos y gritos los presentes aprobaron el acuerdo. Y esta fue una entrevista con el autor de esta columna escrita y difundida hoy en Culturas del Colorado y también escrita en el libro Monumento 204. Les agradecemos su
like o me gusta de estos videos que están viendo. Déjenos su opinión y estamos en contacto. ¿Nos quieren platicar su historia? Pues comuníquese con nosotros a través de Facebook o al teléfono 653-119-1769. Les agradecemos que nos haya atendido. Producciones Big Fisher presentó Culturas del Río Colorado. desde la antigua creatividad humana hasta cotidianidad presente, Culturas del Río Colorado. con participación de usted en redes sociales. Contáctanos. Nosotros somos Culturas del Río Colorado. Desde la cumbre del gran desierto de Altar, San Luis, Río Colorado, Sonora.